Me confirman, por favor, alguien ahí. Si tenemos visualización, Dale, tenemos buen audio. Ok, ya, perfecto. listo. Gracias. Listo, Estamos muchas bien. gracias. Ok, bien. Ayer hablábamos en materia de lo que era un proyecto, qué podía, bueno, propiamente cómo surgían los proyectos. Veíamos cuatro aristas en particular en las cuales nos podíamos concentrar para poder comprender qué daba origen a un proyecto y más en este entorno en el cual pues estamos adentrados en el análisis y bueno, tomábamos en particular, y si ustedes ven, cada uno de de esos aspectos están pues prácticamente relacionados con temas tecnológicos. Y si no, vean, hagamos un análisis rápido, porque vea, la creación, la mejora o los productos como tal, en su surgimiento y de los múltiples servicios que se pueden ofrecer, implementaciones tecnológicas, cualquier cantidad que se puedan imaginar. El cumplimiento de requisitos regulatorios, bueno, tiene que ver mucho también con potenciales proyectos de desarrollo o nuevos módulos o cambios incluso dentro de plataformas ya existentes. Tercero, satisfacer, decíamos ayer, necesidades de los interesados. Pusimos una serie de ejemplos en relación a cómo el medio, cómo el entorno ha sido partícipe de esa situación. Y la implementación o cambios de estrategias de negocio. Hoy aquí, pues puntualmente ya lo hace ver. eh, Cambios de estrategia, en este caso tecnológicas, ustedes van a poder notar, bueno, en función de lo que poníamos ayer como ejemplos, cuánta verdad en todo eso. Ok, avancemos. Eso solo era un pequeño preámbulo de lo que hablamos ayer. Ahora, un proyecto puede generar múltiples cosas y véanlo, analícenlo. Un proyecto puede generar ya sea un producto o una mejora de un elemento. Y vean los dispositivos móviles. Ayer ponía en particular ese ejemplo porque puntualmente, bueno, como buenos hondureños, ¿verdad? Ustedes verán que estamos pagando todavía el B3, pero hay cualquier cantidad de dispositivos de nuevas gamas, ¿ok? Que se desarrollen, como decía ayer Luis Martínez, y tocábamos el punto de la ley de Moore, y yo les pregunto, ¿cada cuánto, cada cuánto tenemos un nuevo dispositivo hoy en día? Indistintamente Cada de la año, gama, indistintamente de la marca. cada año, prácticamente, bueno, no, cada 6 meses están Cada saliendo un seis nuevo meses, les dispositivo. diría yo. Sí, Correcto. Entonces, vean eso. Generar un nuevo dispositivo implica, pese a que sea siendo de la misma, siga siendo de la misma marca, al final de cuentas es un proyecto. Vea por otro lado. eh, Podemos encontrar cómo muchos nuevos aparatos están incursionando y constituyen también un proyecto de desarrollo. Antes, bueno, díganme si estoy mintiendo, pero antes que alguien anduviera una tablet era literal alguien que, bueno, podía pagarse eso y se veía más como un lujo. Y hoy en día, sí, están por doquier, pero véalo como tal en el sentido de la temática que estamos tratando. Al final de cuentas, para que ese dispositivo fuera realidad, se generó a través de un proyecto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y si no, vean otros ejemplos, porque quién hubiese pensado en su momento, y ojo, ojo con esto que voy a mencionar, porque vean, puede generar una mejora de un elemento, y ahí es un tema de los dispositivos móviles. Y antes de entrar en la segunda, si no, vean otro ejemplo de cómo los negocios han venido evolucionando. Porque si no, véanlo, cómo es hoy, por ejemplo, mucho de lo que tenemos en nuestro diario vivir. Por qué digo esto? Porque si ustedes lo ven, un producto, una mejora de un elemento, lo vemos plasmado también en cómo las empresas se han tenido que reinventar y han tenido que generar nuevos proyectos para poder ser competitivos. Voy a poner un par de ejemplos. Todos sabemos hoy, por hoy, lo que es la empresa Philips. Sí, creo que sí. ¿A qué se dedica la empresa Philips? Bueno, se dedicaba a hacer como televisores, equipos, pero últimamente ya como que ese mercado se ha apartado y ahora se dedica a hacer otros proyectos tecnológicos. también solo herramientas más que todo, también. Lo que Ok, es herramientas, y venden solo, Cerradura. herramientas.
cerraduras. Perfecto. Ok, pero bueno, vamos por la línea de la electrónica. Ok, si ustedes ven cómo los negocios se han tenido que reinventar y generar nuevos proyectos de innovación. Si ustedes lo ven, hoy la lámpara convencional dejó de ser y hoy lo que tenemos es toda una incursión de nuevas tecnologías porque hoy, en definitiva, no sé cómo lo han podido notar, pero la verdad es que el mercado está lleno de, por ejemplo, bombillos inteligentes. Sí, sí lo han visto. Pero al final de cuentas, eso es un proyecto que tuvo que generarse por una competencia entre proveedores de bienes y de servicios. ¿Sí? Entonces, véalo, se tuvo que reinventar. ¿Qué otra situación reinventó los negocios? Y si no veámoslo, es una realidad. ¿Hace cuánto que usted no La ve música, televisión por cable? La música, ahí hay otro ejemplo, porque hoy usted, yo le pregunto, ¿hace cuánto usted no descarga una canción, estimado? hace rato, porque honestamente todo Hace está en rato, YouTube, aparte, y venimos desde el vinilo. correcto. Y usted ve cómo el negocio se reinventó y hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Aplicaciones, ¿sí? Y a las que usted necesite, ya sea YouTube, ya sea Deezer, ya sea Spotify. Y véalo, y ya que estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿hace cuánto no renta una película, estimado? Si Me es que diga, llegó a rentar alguna en algún momento, todo por pirata efectos, bueno, o esa es en una, plataforma, o en una o en plataforma plataforma. digital, sí. A ver, Cristian Oliva, le damos la palabra que levantó la mano. Streaming. El streaming, correcto, Refiriéndonos al tema, una empresa que se reinventó completamente fue IBM, que en los 80 ujú, era quien hacía las computadoras y últimamente ahora correcto. se dedica siempre a la tecnología, pero ya no en ese campo. Sí, porque hoy en día, por ejemplo, hablar de IBM es empezar a hablar, por ejemplo, de herramientas de BI con su Cognos, creo que es la herramienta de BI para IBM. Entonces, se ha venido reinventando. Por ejemplo, lo que les hablaba a nivel de plataformas, hoy el streaming eso es una realidad. Y si ustedes ven, la competencia se ha vuelto un tanto feroz porque han visto la dura crítica que, por ejemplo, ha tenido Netflix por la proliferación de nuevas plataformas como Disney, como Amazon, en este caso a nivel H- de contenido. HBO Max sería la otra que la está tomando HBO todo. Max y OK, Stars ya tiene también su plataforma. A ver, le damos la palabra a Marcos y luego a Osman Zavala. Buenas tardes, justamente iba a tocar ese Buenas. tema de plataformas de streaming, pero en relación a lo que habló el día de ayer, de estar bien preparado e invertir. En este caso, Netflix era la plataforma por preferencia de todos, ¿verdad? Porque tenía como su tienda las aplicaciones de los televisores y todo, estaba más adaptado a todos los dispositivos. Pero a raíz de la Correcto. pandemia, muchas empresas como Paramount Plus, HBO Max, todas estas empresas, Disney, por ejemplo, cortó lazos con Netflix para crear su propia plataforma, para sacarle provecho al confinamiento, ¿verdad? La gente que estaba en las casas, empezaron a contratar los servicios y esto hace relación también a la competencia, ¿verdad? Sí, y por citar otro ejemplo, sumado a lo que menciona Marcos, no sé si son curiosos, si han visto estudios, pero estudios comprueban que durante la pandemia uno de los sectores que más explotó fue el gaming. ¿Sí? ¿No leyeron eso? ¿No lo alcanzaron a ver? Es una realidad. A ver, le damos la palabra. Licenciado, A ver, a ver, le escucho. Sí, adelante, estimado. ejem- ejemplo, Twist, licenciado en confinamiento, agarró un porcentaje de gente exagerado. O sea, muchos que transmitían en YouTube, pues la mayoría se pasaron a Ajá, Twitch por el crecimiento que correcto. tuvo esta plataforma en la cuarentena. Sí, y ahora, decía algo interesante, gracias Edgar, decía algo también interesante Marcos, ok, muchas empresas vieron que propiamente podrían crear su propio contenido en streaming, poder tener su propia plataforma de paga y, en definitiva, empezar a hacerle competencia a un grande como Netflix. A ver, Osman Zavala, luego Víctor Alonso y Luis Enrique por último.
Buenas tardes, Osman licenciado. Zavala, le escuchamos. Así Buenas como es tardes. así como es importante lo que estamos viendo de las empresas que se han actualizado, ¿verdad? Y han Tecnificado. Ujú. cambiado su paradigma, también es importante analizar las empresas que por no actualizarse o no cambiar su forma de hacer negocio han fracasado y han quebrado. Sucumbieron, correcto. Sucumbieron, caso Kodak. Y en el Ajá. caso también que usted decía de los videojuegos, como ejemplo de que antes era el cartucho físico, todas las consolas y las empresas tenían que un cartucho Ujú. físico y ser actualizado y ahora todo el mundo digital. Correcto. Y ahora Entonces, apunta en que ya las personas ya no tienen que tener el hardware en su casa, sino que todo va a ser por internet. Entonces se van a vender así como los servidores en línea, así también van a ser las computadoras para poder en línea, todo va a ser alquilado ahora y no va a tener que tener un hardware en casa. y si ustedes lo ven, gracias, Osman, interesante cómo los negocios se reinventan, pero a partir de qué? A partir de proyectos tecnológicos. Es una realidad. A ver, gracias, Osman. A ver, Víctor. No, también lo que le iba a decir, en este caso, otra cosa que vino a impulsar, por desgracia, la pandemia, fue lo que el área de comidas. La Ujú. mayoría de comidas ahora tienen su aplicación. Antes uno tenía que estar llamando o ir al área. Ahora usted con una Correcto. aplicación, están todas. Está Digo, un montón de aplicaciones. Perdón. Esta otra aplicación que están todas las comidas rápidas y sencillamente usted solo Ujú. elige qué es lo que quiere y a ellos. Ahora, los pequeños Correcto. negocios que no tienen acceso a un pago de ese tipo de aplicaciones son los que están perdiendo. Pero Sí, está la opción de Facebook, porque la mayoría de por un gente lo lado. que ha hecho ahora es promocionarse por el marketplace de Facebook. Y Correcto. eso también ha Ahora bien, llevado a ahora mejorar bien, prácticamente. gracias. Sí. En efecto. Ahora bien, sumémosle otro elemento, porque hoy en día no es excusa ser pequeño para no poder tener ese tipo de servicios. Porque, lógicamente, mucho de lo que cuesta para tener, bueno, de lo que costaba, mejor dicho, antes, para tener ese tipo de servicios era tener una salud no solo tecnológica, sino que antes de tecnológica, una salud económica para poder invertir en su propia infraestructura. Pero hoy, con todas las tendencias tecnológicas del momento, usted ve que no necesariamente debe de tener su propia infraestructura para poder funcionar y para poder proveer este tipo de servicios. Y digo esto porque, por ejemplo, hablar de tecnologías de cloud computing que le permiten a usted, bajo ciertos enfoques, ya sea IaaS, PaaS, ¿sí? Sí hemos visto eso allá en hardware, los enfoques de cloud computing, software como servicio, plataformas como servicio, infraestructuras como servicio. ¿Sí, no? ¿Entienden el ejemplo? Sí, no necesariamente yo tengo que tener, como decimos los informáticos, fierros ahí funcionando y conectados para poder tratar de hacer ese tipo de innovaciones. Hoy en día, por una leve cuantía económica mensual, por una anualidad incluso, usted puede tener servicios, ¿sí? Redundantes, porque alguien más se está encargando de eso por esa mensualidad o por esa anualidad. Entonces, hoy en día, el hecho de no ser disruptivo, no es de poder o no ser disruptivo, no es una excusa. Y como decía Juan Fabricio, a muchos les ha pasado factura y el ejemplo típico es el que justo él dio, Kodak. Kodak dejó de ser. Y hoy en día, ¿quién es el gigante Blockbuster de ese también. tipo de cosas? Ok, en efecto, entonces vemos ese tipo de situaciones como, y véanlo, ¿cuál es la peculiaridad? Proyectos, proyectos que tuvieron lugar en determinado momento y que hoy son una realidad. A ver, Luis Enrique Martínez. Sí, solo aportando con el caso particular de Netflix, es que en su momento, hace unos 10 años, poco más, fue disruptivo, ¿verdad? Y cambió y creó un nuevo modelo de negocio, ¿verdad? O sea, como Correcto. Blockbuster pues, básicamente desapareció y durante mucho tiempo Netflix se mantuvo ahí como la única opción, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? O sea, Netflix por primera vez presentó pérdidas de usuarios, de suscripciones en toda su existencia, ¿verdad? Y que Exacto. las proyecciones muestran que va a ser más. Entonces, sí, Netflix fue la primera y fue disruptiva en ese sentido, pero cuando Ujú. aparecieron todas estas plataformas, ya no es tanto de que, antes era porque era la que estaba disponible, por la que estaba ahí, era la novedad. Ahora el modelo cambió a que es acerca del contenido ahora, no tanto de simplemente tener la plataforma. Entonces, en Correcto. ese mismo sentido, Netflix fue víctima del propio modelo de negocio que ayudó a crear.
Exacto. Y ahí lo que vemos reflejado, gracias Luis, es que como menciona, o sea, era Netflix y nadie más. Y entonces ahí lo que tenía en su momento era una ventaja competitiva, porque una ventaja competitiva es algo que yo tengo que nadie más tiene. Sí, pero hoy en día vemos cómo, sí, se han replicado muchas iniciativas y han sido disruptivas y pues ya está sintiendo el impacto. Y la competencia es buena, en realidad, a la luz de lo que somos nosotros los consumidores. Entonces, vean ese tipo de elementos. A ver, Emerson, David, le damos la palabra. Sí, bueno, en este caso, ¿verdad? Que usted mencionó lo de más que todo el gaming, algo que vimos, al menos notamos un cambio bastante representativo fue el hecho de que ahora ya no se necesita incluso ni tener ni una consola o una computadora para jugar, digamos, juegos que realmente un Ujú, teléfono o cualquier tipo de hardware podría correrlo, sino que correcto, con la accesibilidad de lo que es el Xbox X Cloud, que ahora con solo tener conexión a internet, pues uno ya puede tener lo que es poder jugar cualquier tipo de contenido de forma eh, desde un teléfono, incluso no tiene que ser un teléfono de última gama, sino que el solo tener una conexión a internet, pues ya nos da la oportunidad de poder hacer ese tipo de cosas que si nosotros nos ponemos a pensar de que eso iba a pasar, pues nosotros podemos decir, pucha, estamos locos. Y la verdad es sí, que eso es un avance que realmente uno lo ve y no lo analiza hasta que realmente se da a dar cuenta de que cualquier persona ahora tiene al alcance de poder jugar cualquier tipo de contenido, incluso con un teléfono. ahí con la única salvedad, todo lo que dice en efecto, y no salvedad que si acaso, sino que más bien una observación. No, pero no sé si ya, bueno, me imagino que debe ser gamer usted, y bueno, alguno que otro compañero que aquí ha de ser gamer, pero no sé si han visto algo en particular que generalmente quienes lideran los rankings a nivel de mejores usuarios o el top en determinados juegos, no sé si se han fijado, pero son orientales. Se han puesto a Sí, pensar por qué. sí, los asiáticos, la mayoría, los mejores Pero en eso. pero se han puesto a pensar por qué. Creo que es por la cultura Mm, gaming que ellos han inventado los mayores juegos. bueno, ese es un elemento, pero otros en Tienen alcance a particular, mejores tecnologías. ¿Sí? el alcance a mejor tecnología, el alcance a mejor conectividad, Y desde ¿sí? edades Porque tempranas cuando también. es de edades tempranas, correcto. Entonces, se criaron en eso. Entonces, por otro lado, el tema de conectividad, por decirlo así, cuando usted está sacando el arma acá de este lado del planeta en un juego, literal que del otro lado ya lo han liquidado. Sí, entonces, ¿por qué? Por efecto de la misma conectividad. A ver, Marcos Raudales. Sí, concuerdo con lo que usted mencionó, Lick. Más que todo es por el entorno en el que viven estas personas, ¿verdad? Que la tecnología se ve por todos lados ahí. En cambio, en los países de subdesarrollo como nosotros, es algo nuevo que se ha venido a presentar en estos últimos años. Entonces creo yo Sí, que a raíz de que el crecimiento de estos niños, han visto el desarrollo tecnológico y todo, se les hace como más fácil absorber el conocimiento, adaptarse a dicha tecnología y poder incluso mejorar en lo que es el sentido de los juegos, ¿verdad? Que siempre se mantienen arriba. Yo en mi caso no soy correcto. muy inclinado a los juegos, pero sí de vez en cuando me sale información ahí, sí veo que es algo bien relevante a nivel ya internacional con esto de lo que mencionó el compañero, de que ahora no necesita uno tener una consola ni nada, Exacto. meramente con registrarse en una página, le prestan los servicios para que uno pueda jugar Ujú. gratuitamente. Bueno, y de todos estos ejemplos, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Dónde converge todo? Todos han sido proyectos. Todos han sido un proyecto, en definitiva. Entonces, vean la importancia de poder llevar a cabo un proyecto adecuadamente.
Vamos con otros ejemplos de lo que puede generar un proyecto. Vean, un portal de e-government, por ejemplo, de gobierno electrónico. ¿Es un proyecto? Sí, es un proyecto. Pero un proyecto, vean, o un servicio con la capacidad de realizar un servicio. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la concepción de lo que es, por ejemplo, un proyecto de gobierno electrónico. Vean, una mejora de una línea de productos. Si usted va a implementar, por ejemplo, un Six Sigma, ¿se puede considerar como un proyecto? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eso va a llevar una inversión, va a llevar un tiempo, va a tener un resultado. Sí, hay alguien que no sepa qué es un proyecto o qué es esto del Six Sigma. Bueno, es una metodología propiamente para reducir lo que viene a ser los defectos en plantas de producción. Es decir, Six Sigma o 6 Sigma implica que hay 6 errores que nos podemos certificar como empresa para que haya solo 6 errores de cada millón de partes producidas. Entonces, ¿eso es un proyecto? Sí, es una mejora como tal en una línea de productos, lo que puede generar un proyecto, sí, ahí está replicado. Un conocimiento a nivel de un resultado, perdón, a nivel de un documento, una investigación, lo poníamos como ejemplo en lo que ustedes van a generar en su clase de seminario, por ejemplo. Sí, entonces vemos cómo muchas de estas cosas, en definitiva, son una realidad. Vamos a avanzar un poco más. Dentro de las estructuras y relaciones que existen dentro de los portafolios, vean, ya sea de portafolios, programas o proyectos, tenemos lo siguiente. Ok, y nótese esta pirámide. Lo ideal, ¿sí? Es que podamos nosotros identificar en nuestros entornos organizacionales esta situación, porque muchos han oído hablar del Plan Estratégico Institucional, o PEI por sus siglas, ¿sí? Pero ¿cómo se conforma eso? Bueno, todo el plan estratégico depende de un portafolio de proyectos. Ahora, este portafolio de proyectos implica que cada departamento tiene proyectos en particular. Y vean, ¿y por qué es interesante la clase en definitiva? No sé los que trabajan y cómo trabajan en sus organizaciones, pero por ejemplo en las que yo he estado, lo típico es que cada unidad, cada departamento tiene su portafolio de proyectos, ¿sí? Alineados a su quehacer porque la parte contable tiene su proyecto, porque la parte de marketing tiene su proyecto, porque los tecnólogos tenemos nuestros proyectos. Ahora, interesante lo que les menciono porque al fin de cuentas, voy con una anécdota, viví una situación en la cual había que presentar los portafolios de proyectos de los diferentes departamentos, ¿ok? Y llegaron ideas sumamente geniales, pero ¿cuál era el punto? Que todo lo que proponían como proyecto tenía que ver con tecnología. Entonces, literal que nos iban a ir a cargar con cualquier cantidad de proyectos y entonces, al final de cuentas, ellos solo lo iban a proponer, pero quien los iba a implementar, ¿quién era? Tecnología. Entonces, había que poner límites en ese sentido, a efecto de poder priorizar cuáles eran verdaderos proyectos de impacto, cuáles definitivamente solo iban a constituir un gasto o propiamente venir a decrementar lo que viene a ser la capacidad de procesamiento de las infraestructuras dentro de la capacidad instalada que puede llegar a existir en las organizaciones. Entonces, ahí hay que hacer todo un análisis situacional. Entonces, dentro del portafolio, vamos a encontrar que hay subportafolios, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de multinacionales, por ejemplo, o de empresas sumamente grandes. Y dentro de ese portafolio de proyectos vamos a encontrar que existen programas y proyectos y asimismo subprogramas y asimismo subproyectos. Porque, ojo, al final de cuentas, un programa, ¿cómo se constituye? Por una cierta cantidad de proyectos. Entonces, véalo de esa manera. Hay un programa en particular, ¿sí? De una organización que solo va a ser un éxito si los diversos proyectos que están involucrados pues llegan a buen término. Entonces, tomen en consideración eso. Y más allá de lo que menciono, vean esta siguiente imagen. Ahí ustedes pueden ver toda la correlación que hay, porque hay proyectos que pertenecen a un subportafolio en particular. Ese subportafolio puede tener N cantidad de programas. Esos programas pueden tener subprogramas que a su vez tienen proyectos. Entonces, hay una gran correlación, ¿sí? De fuerzas ahí en relación a lo que hay que hacer. Y véanlo, muchos proyectos, por ejemplo, en materia tecnológica, ¿sí? A nivel de relaciones con cuántos departamentos nosotros no tenemos, en este caso, contacto directo para poder establecer requerimientos, para poder llevar a una realidad, una plataforma, una infraestructura, un servicio.
Entonces, de esta manera es como funciona, pero ojo, esto hay que hacerlo de una manera coordinada y es acá donde tiene lugar e importancia el hecho de que podamos contar con una PMO, con una oficina de dirección de proyectos en la cual hayan diferentes directores de proyectos y que de manera coordinada se pueda, en este caso, tener claridad en cuanto a una metodología para que se puedan desarrollar bajo un estándar, que era lo que hablábamos en la clase de ayer e incluso en la de auditoría. Ahora, vea esto y tómeme la palabra con esto que estoy reflejando en pantalla. Cuando usted vaya, ¿sí? A generar un proyecto, porque todo proyecto surge de una idea, lógicamente, y más que de una idea surge de una necesidad, ¿sí? Pero tips que usted debe tener en cuenta cuando surja una idea de proyecto para que no caiga en el fracaso al corto plazo. Vea qué interesante. Y son simples preguntas. Usted debe de tener claro el objetivo o el alcance. Usted tiene una idea de proyecto. Pregúntese, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo? ¿Sí? Si usted no es capaz de responder esas preguntas, usted no tiene claridad de lo que quiere. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere y cuándo lo quiere? Ahí estamos hablando prácticamente de tener claridad en el objetivo y en el alcance que buscamos con ese proyecto. Otro elemento, vean, determinar holgura, tanto en tiempos como en costos. Y aquí va a ser importante en el momento que estemos allá en el área de conocimiento de gestión, por ejemplo, de tiempos o del cronograma y gestión de los costos. Porque usted, en definitiva, cuando esté estimando un tiempo, yo le pregunto, ok, ¿tienen esta asignación? Y si yo le digo, ok, ¿cuánto tiempo requiere? Y usted me puede llegar a decir, no necesitamos únicamente 3 días. Y quizás esa actividad es compleja. Entonces, ¿por qué es necesaria cierta holgura? Por si algo sucede, por si algo pasa, porque algo se materializa, potencialmente puede venir a afectar. Entonces, usted tiene ese tiempo de gracia. Entonces, usted no actúa de manera justa, sino que tiene esa holgura que le permita actuar en caso de. Ahora, no solo en tiempos, sino que también en costos. Y aquí es donde toman lugar, por ejemplo, el análisis de reservas. Usted podrá tener muy en claro, a ver si me ayudan con los micrófonos, creo que hay un micrófono abierto por ahí. Vamos a ver, ya lo silencié. Ok, ¿por qué es importante la holgura también a nivel de costos? Porque usted no puede, en este caso, ejecutar proyectos bajo una gran precisión. Usted debe de considerar que el factor cambiario, que la inflación, que un evento aislado puede afectar en los precios y, ¿sí? Desnaturalice su proyecto a nivel de costos. Entonces, siempre tenga un porcentaje adicional. Por eso vuelvo y repito, aquí toman lugar las reservas de gestión y de contingencia, porque eso es lo que le va a permitir a usted estirarse un poquito en presupuestos a efectos de poder cumplir la ejecución y los objetivos que se ha propuesto. Ok, otros dos elementos. Vea esto, qué interesante. Yo sé que hay muchas personas a las cuales les gusta quedar bien, pero ojo, tómeme la palabra que usted no tiene que asumir cosas que no va a poder cumplir, porque si no va a quedar como el exalcalde de la capital, ¿sí? Que anduvo inaugurando obras que todavía no funcionan, por citar un ejemplo, ¿sí? Entonces, no asuma cosas que usted no va a poder cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? En resumen, aprenda a decir que no. No estoy diciendo que usted tiene que ser pesimista, pero sí tiene que ser muy realista y muy consciente de la situación que tiene en determinado momento para poder decir si ese proyecto se puede ejecutar con la capacidad instalada, con el recurso humano que tenemos o no. Porque, ojo, y yo le pregunto, y voy a abrir la visualización para ver gestos kinésicos. Ok, pero los que trabajan, cuando les piden un entregable, cuando les piden trabajar en un proyecto, sí o no que los jefes, porque no hay otra palabra, porque no son líderes, son simplemente jefes, quieren algo y determinan un tiempo y dicen, lo quiero para tal fecha.
Y ahí, menudo problema el que tenemos los tecnólogos si no aprendemos a decir que no y si no aprendemos a plantarnos por efecto de poder llegar a un análisis de qué cosas sí podemos cumplir y qué cosas definitivamente se van a salir de control. ¿Sí? Compromisos. ¿Qué otros elementos? Bueno, hay otro elemento que podemos destacar. Ojo, por salud, por su integridad, deje todo plasmado por escrito, por favor. Sí, porque ese es su único respaldo ante situaciones que puedan llegar a tener lugar en un proyecto. Entonces, no deje de lado estos pequeños tips. Ok, seguimos avanzando. Vean, ¿qué incluye dirigir un proyecto? ¿Sí? Hay múltiples situaciones. Vean, y vean, tomen como referencia su proyecto de la clase de implementación. Ok, y yo les pregunto, ¿ese proyecto les llevó a ustedes a identificar requisitos? Sí, cualquier cantidad. Sí, a nivel de módulos, a nivel de requerimientos puntuales de un usuario. Sí, entonces, ojo, vea y vea cómo es una gran realidad. Usted identificó cualquier cantidad de requisitos. Segundo, dirigir un proyecto incluye que usted tiene que abordar necesidades y usted debe de hacer diversos planteamientos para cualquiera que fuese el problema, para cualquiera que fuese, en este caso, la inquietud o expectativa, como dice en pantalla, de un interesado. ¿Sí? Entonces, usted tiene que ver cómo va a evacuar esa necesidad. Tercero, vean, establecer, mantener y realizar comunicaciones entre los interesados. Y yo le pregunto, ¿cada cuánto usted se comunicaba con las personas de la empresa a las cuales le atendía los requerimientos? ¿O usted solo suponía cómo es que querían las cosas? ¿Sí? Entonces, vean cómo de lo que estamos hablando es una gran realidad. Vean, gestionar los interesados para cumplir requisitos del proyecto. ¿Qué pasa si usted no gestionó adecuadamente un interesado? A más de alguno le dijo a la empresa, no, ¿sabe qué? Ya no necesito que me haga su proyecto, su dichoso proyecto, por muy académico y por muy gratis que sea. ¿Por qué? Porque no hizo una buena gestión del interesado. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Vea, equilibrar restricciones contrapuestas del proyecto. ¿Se acuerdan que ayer mencionábamos de que en PEMBOK 5 existía la triple restricción? Bueno, hoy en día, a nivel de PEMBOK 6 y de PEMBOK 7, las restricciones contrapuestas implica que todo, digámoslo, evento que modifique el alcance va a afectar sobre la calidad, sobre el cronograma, a nivel de tiempo, sobre los costos, sobre los recursos, sobre los riesgos, sobre los interesados, sobre todo lo demás. Y asimismo, un cambio en la calidad afecta el alcance, afecta los riesgos, los recursos y así sucesivamente. Entonces, vemos cómo es multidireccional la afectación en este caso. Ok, vean. Ahora, vea esto que vamos a ver. ¿Cómo usted mide si su proyecto fue exitoso o no fue exitoso? Bueno, fácil. Ahora, las medidas de éxito que usted puede llegar a tener las vamos a ver en función de diferentes perspectivas, a la luz de los objetivos. ¿Cómo puede medir usted que su proyecto fue exitoso? Y sigamos con el proyecto de implementación. Esa empresa para la cual usted desarrolló ese proyecto de implementación ha mejorado, ha cambiado su realidad o siempre sigue siendo la misma. Si sigue siendo la misma, créame que su proyecto no fue muy impactante. ¿Sí? Entonces pregúntese eso. A nivel de los objetivos, vea, cumplir con los términos y condiciones de un contrato, porque mucho proyecto está relacionado con un documento contractual, con un término de referencia a nivel de haber ganado una licitación, por ejemplo, y quedan cláusulas pactadas para efectos de cumplimiento tanto en tiempo como en costos. ¿Sí? Entonces, si usted cumplió dentro del marco del contrato, usted puede considerar que su proyecto fue exitoso. ¿Por qué? Porque si no fue así, implica que usted tuvo que pagar cualquier cantidad de multas. Y eso no es bueno para la ejecución del proyecto. Ok, vean, tercero, cumplir con la estrategia y las metas organizacionales. Bueno, si su proyecto ha logrado eso, bueno, entonces quiere decir de que sí hubo una medida de éxito. Y esto, vean, este cuarto elemento, qué complicado en verdad, ¿verdad? Para el juego de palabras ahí con el verdad. Lograr la satisfacción de los interesados. Es que, bueno, cuesta quedar bien con todo el mundo, pero en definitiva,
satisfacer al interesado a partir del requerimiento va a ser sumamente necesario. Ahora, esa satisfacción del interesado muchas veces está condicionada porque no sabemos tomar un requerimiento. Ya vamos a ver una analogía, pero el punto es, y yo le pregunto acá, y voy a abrir el plano. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes levantaron bitácoras en el momento que tomaban el requerimiento? ¿Quiénes de ustedes grabaron audio de la reunión? Yo, Ok, alguien dijo yo ahí, vamos a ver, estimado, yo, cuéntanos la experiencia. eh, y nos sucedió un caso por Me cuando dio con su llegamos nombre, estimado Víctor Trocha. Víctor. Adelante, Víctor. Cuando llegamos, empezamos con análisis y diseño, eh, nosotros íbamos a empezar a trabajar para Visión Mundial, para un proyecto que les íbamos a hacer a ellos. Ujú. Cada vez yo le llegué con la Cada licenciada semana. Claudia. Ujú. Cada semana nosotros íbamos a la reunión con ellos para ver qué es lo que ocupaban y a nosotros nos enseñaron eso de que grabáramos cada reunión y para constatar y para que al final de la semana ellos no se dieran vuelta o no nos dijeran, no, ustedes no hicieron esto y tal vez no nos habían pedido eso. Entonces muchas Ujú. veces, por eso más que todo grabamos. Y al final de todo, no terminamos trabajando con ellos porque fueron demasiados irresponsables. Tal Ok. vez nosotros llegábamos y nunca se presentaban. Y, Y, y así nos tuvieron, entonces, me acuerdo que le decía Claudio, dijo, no, mejor cambien de empresa porque son demasiado responsables y el tiempo que les va a tocar trabajar con ellos no nos iba a ajustar. Y ok. tuvimos que cambiar de empresa. eh, En efecto, y vean cómo es una complicación en verdad muchas veces. Y bueno, lograr esa. Bueno, ustedes ni llegaron a concretar las dichosas reuniones. Imagínense cuán difícil hubiera sido poder satisfacer a esos Sí, interesados, es pero que lógicamente, ese era el problema de Visión Mundial, que eran tantos los implicados que unos querían una cosa, otros querían otra cosa, y querían que todo el sistema realizara múltiples funciones que no nos iban a dar el tiempo para ok, cumplir la meta. y ahí le voy a sumar algo, estimado. Por eso es importante, ya lo vamos a ver dentro de la primera área de conocimiento, lo relevante que se vuelve generar un acta de constitución en donde usted determine quiénes van a ser las voces autorizadas a nivel de proyecto para que puedan establecer un requerimiento o un cambio en el proyecto. Ahora yo les pregunto, ¿quién de ustedes determinaron a nivel de la empresa? Porque si ustedes dejaron una brecha abierta para que cualquiera pudiese venir y hacer un cambio en un requisito, literal que fue un milagro que hayan terminado. Pero ¿qué pasa si usted determina, estas dos personas son las únicas a las que les vamos a responder en efecto de que venga un cambio o que venga una nueva petición? ¿Quién hizo eso? En el caso de nosotros, me acuerdo que habíamos quedado directamente con la jefa de recursos humanos de ahí de Visión Mundial. Ujú, Ya habíamos acordado que solo directamente con ella íbamos a trabajar. ujú. Pero en el transcurso de lo que pasaron las semanas, ya no era ella, sino que ella se involucró un asistente de otra área y nosotros empezamos ya a ver ahí que macaneo y le preguntamos a ella, me acuerdo nosotros que qué pasaba. Y no, que dijo que la jefa había dicho que si era un proyecto para todos, teníamos que implementarlo a nivel regional, entonces ya necesitábamos otras áreas y así. Y nos fueron involucrando más gente sin decirnos. Cuando acordamos, Li- eso ya se había salido de control. Literal, Entonces, entonces, se degeneró. exactamente. Entonces ya no pudimos llegar a un acuerdo con ellos, simplemente hablamos con la jefa y le dijimos, mire, por tal razón y tal razón no le podemos implementar el proyecto con ustedes y lo sentimos mucho y tuvimos que cambiar de empresa porque ellos querían, digamos, que el aplicativo que le íbamos a diseñar no solo era para Tegucigalpa, sino que iba a ser para nivel nacional prácticamente, a todos donde ellas estuvieran en unas sucursales de Visión Mundial, pero el problema que era tan grande que tenía que involucrarse en un montón de áreas. Y ahí fue Ujú. donde ya la licenciada Claudia nos dijo que no, porque uno era muy grande y el tiempo en el que íbamos a hacer todo ese proyecto no nos iba a quedar chance.
Y dos, que ellos también fueron muy irresponsables de no avisarnos, porque supuestamente solo íbamos a estar directo con la jefa de recursos humanos, y después ya no pusieron otra, y ya no pusieron otra persona. Cuando acordábamos ya éramos 6, 7 en una sala de entrevistas, ahí hablando ya eran varias. Entonces ya no Ujú. podíamos coordinarnos con el proyecto. Ok, Entonces, eso. vea, buen punto. Y vea, relevante entonces, porque vamos a ver cómo es interesante poder hacer un adecuado tratamiento de interesados. Ok, vean, a nivel de objetivos, para poder medir también el éxito del proyecto, vea esto también. Y dígame si no tiene razón el PMBOK en este caso. Una medida de éxito del proyecto es tener identificado, en este caso, y véalo, y sigo con sus proyectos. ¿Quiénes de ustedes entregaron su proyecto, pero no se está utilizando? Y no le estoy diciendo no le estoy pidiendo que me lo diga, pero tiene sentido que si ese proyecto no quedó, aunque haya quedado implementado, pero si no lo están usando en la organización, ¿qué implica? No podemos hablar de que el proyecto fue exitoso. Discúlpeme que se lo diga así de plano, pero el sentido común creo que nos hace estar en sintonía en esa situación. Si su proyecto no está siendo utilizado, literal, el proyecto no fue exitoso. Porque si así lo hubiese sido, ahí estuviera funcionando y generando valor, como hablábamos ayer en la clase de auditoría. Ok, eso a la luz de los objetivos. Vean, alcanzar la calidad acordada. Bueno, y una cosa es consecuente de la otra, porque si no alcanzó la calidad acordada, bueno, consecuentemente no se va a implementar. Ahora, ojo, medidas de éxito a la luz de los objetivos. Otra medida de éxito, financieramente hablando. Y acá, ojo, estas solo las voy a mencionar porque usted ya llevó las clases administrativas, ¿cierto? Ya llevó cuenta administrativa uno y cuenta administrativa 2. Allá tuvieron que hablarle del valor actual, al actual neto de la BAN, ¿sí? Le tuvieron que hablar del retorno de la inversión, Return on Investment, por eso se llama ROI, ¿sí? Tuvieron que hablarle de la TIR, de la tasa interna de retorno, del plazo de retorno de inversión, de la relación costo-beneficio. ¿A alguien le suena esto, estimados? A nadie le suena. Yo me acuerdo que me lo brindaron allá en cuenta administrativa 2. Sí, se ha visto. ¿Sí? Ok, ahí hay alguien que no me deja mentir. Sí, entonces es importante esto porque a nivel financiero usted puede comprobar, ok, qué tan factible, qué tan viable va a ser un proyecto en particular. Entonces, bueno, dicho sea de paso, dentro de la parte financiera se nos enseña que el retorno de la inversión generalmente nos lo plantea para dentro de 5 años. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué fracasan muchos proyectos? Porque se hace una inversión hoy y al siguiente año ya quiere ganancias. Sí, y esto es un tema progresivo. Ok, y aquí le puedo agregar otro incluso, el cash flow, el flujo de caja a nivel, a nivel de una inversión. Bueno, el compañero que creo está bien empapado, Osman Fabricio Zavala, de la parte financiera, me imagino que tiene algún cargo administrativo, estimado. No, 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 pero sí me acuerdo cuando vimos en clases financieras. Ok, y eso le permite a usted cuando va a hacer un documento de factibilidad para un proyecto. ¿Sí o no que en eso es que se utiliza? En definitiva que Correcto. sí. Entonces, cuando usted va a medir financieramente el éxito del proyecto, bueno, tienes esas herramientas. No nos vamos a adentrar en eso porque eso es un tema de que ya lo vio en contabilidad administrativa. Lógicamente tampoco es que le voy a venir a poner un ejercicio en un examen, solo lo menciono porque es la forma en la cual los administrativos pueden medir el éxito del proyecto porque lo que ven son números. Ok, perdón. Sí, financieras, correcto. Ahora, aquí
y en esto no tampoco me voy a detener. Aquí solo quiero hacer ver en este comparativo la importancia que tiene la ejecución indistintamente de la forma de proyectos, programas y portafolios y cómo el ámbito de aplicación se acrecenta desde un proyecto que es, digámoslo, una unidad mínima, porque un proyecto o dos proyectos o tres proyectos son parte de un programa. Entonces vemos que el programa viene a ser un tanto más macro y asimismo dos, tres o cuatro programas vienen a formar parte de lo que es el portafolio. Entonces aquí vemos cómo esta tabla responde a la pirámide que veíamos en relación a qué contiene a cuál de estos, ¿sí? Entonces, aquí solo por efecto de que en este comparativo pueden ver que el énfasis desde un proyecto, un programa hasta un portafolio va a cambiar en relación al alcance, en relación a cómo se realizan los cambios, en relación también, vean a cómo se va a establecer la planificación, cómo vamos a dirigir tanto programas, proyectos o portafolios, cómo se mide el éxito y cómo vamos a monitorear. Esto solo lo traigo como parte del resumen para que puedan ver la magnitud de aplicación de cada uno de los elementos, ¿sí? Aquí todos hemos participado de al menos de un proyecto, pero pregúntese, ¿ese proyecto tenía relación con otro proyecto que era en particular parte de un programa? Pues por ahí quizás más de alguno. Entonces, considérelo por, ojo, ámbito eminentemente de aplicación. No me detengo en eso porque no es algo relevante ni de lo cual evalúo en su momento. Ok, vean, responsabilidades que tiene un project manager. Bueno, satisfacer necesidades. Es que si usted pretende ser un director de proyectos, bueno, usted debe de satisfacer tareas, las necesidades, perdón, de las tareas que se presentan como parte de las actividades que tienen que emprender los diversos equipos. Usted tiene que satisfacer las necesidades de sus equipos, estamos hablando de las personas, y satisfacer también necesidades individuales. Ok, pero aquí hay una gran diferencia entre lo que hablábamos anteriormente, entre cuando en verdad tenemos un líder y cuando lo que tenemos es un jefe. Entonces, ahí radica gran diferencia. El director de proyecto, ese project manager, ¿sí? Es el encargado de unir la estrategia y el equipo. ¿Y por qué digo esto? Porque el project manager prácticamente es como si estuviese aquí en el medio. ¿Y por qué digo esto? Porque es el que se encarga de mediar propiamente entre las necesidades del equipo y la estrategia. Entiéndase por estrategia la alta gerencia. ¿Ok? Entonces es el gestor, el project manager. Si hay necesidades del equipo que se tienen que gestionar a nivel de decisiones, a nivel de temas financieros, porque quienes ponen la plata, quienes son los sponsors, quienes son los patrocinadores, ¿quién es? La alta gerencia. Entonces, para eso se necesita la labor loable del project manager. Tercero, vean, es importante que dentro de sus responsabilidades se promueva el desarrollo de proyectos. Y lo decía, justo hoy lo dijo el compañero, vamos a ver, Marcos. No sé si fue hoy o fue ayer, pero creo que fue hoy. Si una empresa no desarrolla proyectos, fue hoy, va a sucumbir. Va a sucumbir y no tengan la menor duda de que así va a ser. Entonces, por eso es que las empresas se mantienen, ¿sí? En constante evolución y generan cualquier cantidad de proyectos a efectos de poder generar esas ventajas competitivas de las cuales hablábamos, ¿sí? Entonces, tómenlo en consideración. A ver, Cristian Oliva. Relacionado a lo que usted mencionó, un ejemplo muy claro es la empresa BlackBerry, que cuando estaba en Ok, la cima nunca nunca. quiso implementar nuevos proyectos y aún miró que Apple sacó su nuevo teléfono e incluso lo criticó tanto que luego cuando ya quiso tomar el cambiar el teclado, hacer todo táctil, Justo ya a no eso iba. pudo entrar al mercado. Justo a eso iba. Y bueno, veo que Cristian lo notó también en el ejemplo que da. Es que BlackBerry le tuvo un miedo al touch increíble, ¿sí? Y vean cómo, por ejemplo, porque, y díganme quién no tuvo BB Messenger acá. Bueno, quizás algunos no tuvieron porque son relativamente jóvenes, ¿verdad? Algunos que somos modelo 80, pues sí tuvimos un BlackBerry.
Cuando digo modelo 80, somos los que nacimos en el 80, que fijo tuvimos un BlackBerry en los años 80, en esa década. Entonces, es una gran realidad lo que menciona Cristian. O sea, en definitiva, hay empresas que, ojo, se aferran a un éxito en particular y no quieren evolucionar y no quieren ser disruptivos y eso les pasa factura. Y podemos tomar cualquier cantidad de ejemplos de empresas que han eh, llegado al fracaso, y ya lo dijo el otro compañero, Kodak, Blockbuster, ¿sí? Y muchas empresas que propiamente no han tomado esa decisión de valor y dejaron de existir. Ok, ¿qué más? Vean, facilitar respuesta ante los cambios, ante la competencia, ante el mercado. Es que el director de proyectos debe de ser capaz de identificar si alguna situación en particular puede ser de afectación de manera tal que si hay que hacer un cambio, se hace sobre la marcha sabiendo valorar el impacto que pueda llegar a tener. Entonces, consideren eso también, que es una de las responsabilidades del director de proyectos. Y para cerrar, sí, el director de proyectos debe tener diversas competencias. Ok, y estos tres son vitales, porque ¿de qué me sirve que tenga conocimiento si no lo puede desempeñar y si no tiene actitudes personales para llevarlas a cabo? Entonces, es importante lo que sabe sobre dirección de proyectos. ¿Y esto en qué se traduce? En conocer las buenas prácticas, en conocer la guía de dirección de proyectos, en conocer las áreas de conocimiento. Desempeño. Bueno, aplicar lo que conoce, porque ustedes van a encontrar cualquier cantidad de personas que son eminentemente teóricas, pero en la práctica, ¿sí? No son capaces de llevar ese conocimiento a la práctica. Y tercer punto, no menos importante, la personalidad, ¿sí? Porque un project manager, un director de proyectos, vean, debe de tener eso, personalidad, liderazgo, debe de ser capaz de trabajar en equipo. Y véanlo, a muchos nos cuesta, yo no lo discuto y no lo niego, por mucho que sea el que les está hablando de esto, pero hay quienes entramos en perfeccionismo y nos cuesta delegar, porque sabemos que nadie quizás va a hacer una labor o una actividad como nosotros, pero tenemos que entender que la delegación es sumamente importante. ¿A quién aquí le cuesta delegar? A mí me cuesta delegar, yo lo acepto. No soy el único aquí. No, No, igual a nadie mí. me acompaña. Ok. Cristian dice que le cuesta delegar. A mí me cuesta delegar. Y dígame si muchos acá, a Marcos también le cuesta delegar. Dígame si muchos acá no son los que dicen, ok, indistintamente de la parte del informe o del entregable que les tocó, me lo mandan previo a. Y yo soy el que lo va a consolidar. Aquí hay cualquier cantidad que son así. ¿Por qué? Porque ustedes le dan ese toque final. Entonces, la delegación es así también, de complicada. ¿Sí? Sí, pues es que Entonces, porque a veces mandan champonadas, entonces es mejor evitar que se vaya la chambonada también. ok, bueno, así en muy buen hondureño, como lo dijo el compañero, muchas veces sucede así en los equipos de proyecto. Entonces, ahora, ahí también es una labor del director de proyectos, porque si yo sé cómo trabaja, en el momento, ojo, en el momento que elegimos equipos de trabajo, sí o no, que los primeros días cuando estábamos en presencial, hasta decíamos con los colegas que sí nos llevábamos bien y que sabíamos cómo trabajábamos, nos vamos a sentar juntitos porque fijo ya hacen los grupos y que no se nos vaya a pegar nadie que no le guste trabajar. Y díganme si no fueron así. Sí, ahora bien, en los equipos de proyecto, el project manager ya conoce a cada quien y entonces tiene que ser lo sumamente inteligente para no incluir personas que no tengan aptitudes y actitudes que le vayan a favorecer al desarrollo de los entregables. Entonces, tome bien esa situación. Y por otro lado, para cerrar, porque se nos acabe el tiempo, la motivación. Ahora, y díganme si no es cierto, pero si yo les digo, ¿qué los motiva a ustedes en su trabajo o en los proyectos? A ver, ¿qué les motiva? ¿Qué les motiva a ustedes a hacer su trabajo como se debe? A ver, Walter, Buenas tardes, Lee. Yo buenas pienso tardes. que el alcance ese del proyecto, los beneficios
y a veces también el ambiente laboral. Los incentivos, el ambiente laboral. A ver, Marcos. Bueno, yo lo tomé desde el punto de vista de la clase, alcanzar el objetivo de un puntaje alto, ¿verdad? O la mayor cantidad de puntos. No tanto en el ámbito laboral, sino que a nivel de la clase lo tomé yo. Ok, y si nos vamos al ámbito laboral, díganme o díganme si solo yo soy el que piensa de esa manera, pero aquí la motivación, como decimos en buen hondureño, disculpen la expresión, dejémonos de cuentos, la motivación pasa por una buena remuneración, ¿sí? El- y no quiero sonar materialista, pero es la verdad. Ahora bien, la cohesión laboral, el entorno laboral, el ambiente en empresa es sumamente necesario también. La forma en cómo Pues lo Fred, pues tratan. no se trabaja. Ok, exacto. Entonces, hay que ser cuidadosos en ese sentido. Y, ojo, verdaderos tomadores de decisiones con poder de negociación y capaces de poder gestionar conflictos a como dé lugar. Vean, cerramos acá por efecto del tiempo. Y bueno, ya me robé 2 minutos, disculpen, estimados. Bien, lo vamos a dejar por acá, no sin antes desearles un feliz fin de semana. Por favor, terminen de leer el resumen porque no vamos a pasar de la próxima clase sin que este resumen no haya sido terminado para que entremos con la primera área de conocimiento. Así que no solo lean empiecen a leer el resumen de lo que es gestión de la integración para que podamos avanzar un poco más. Como pueden ver, sí me lleva